Bienvenidos a ACN Noticias, un espacio para conocer la actualidad de la Iglesia en todo el mundo y la realidad de los cristianos que pasan necesidad y que sufren persecución a causa de su fe. Escucharemos 3 historias que nos develan la realidad de la Iglesia en diferentes lugares del mundo. Atendamos. Pakistán. El problema de los secuestros de niñas cristianas se agrava día a día. El presidente de la Comisión de Justicia y Paz ve pocos avances en la libertad religiosa. Según el presidente de la Comisión Católica de Justicia y Paz en Pakistán, padre Emanuel Yousaf, los secuestros y conversiones forzosas de mujeres jóvenes de minorías cristianas van en aumento. El problema se agudiza día a día, ha declarado el sacerdote en una entrevista concedida a la Fundación Internacional ACN. Las más afectadas son las mujeres y niñas de las minorías cristianas e hindú de las provincias de Sindh y Punjab. El padre Yousaf señala que allí hay leyes contra los matrimonios infantiles y los matrimonios forzados, pero que no se aplican. Una de las razones es que todo ello afecta principalmente a cristianos e hindúes y que en Pakistán la presión procede de la sociedad y del lado musulmán. Presionan a las familias y a las niñas. Sin un proceso judicial, resulta imposible liberar a las mujeres de los secuestradores musulmanes radicales, y ello consume mucho tiempo y dinero, añade. Además, los abogados tienen miedo a ocuparse de esos casos, al igual que los jueces. El padre Yousaf subraya que, en Pakistán, los musulmanes radicales representan una minoría pequeña, pero influyente. Tengo muchos amigos musulmanes, pero son una mayoría silenciosa. Allí radica el problema. El sacerdote considera que también la opinión pública occidental debería abordar repetidamente la situación de los derechos humanos en Pakistán y reclamar una mejor aplicación de la ley. En opinión del padre Yousaf, esto último también debería valer para las leyes contra la blasfemia que castigan todo agravio contra el Islam y el profeta Mahoma, y que, a menudo, se utilizan para saldar cuentas personales, un problema que afecta tanto a cristianos como a musulmanes. Con frecuencia, subyace una disputa personal o un conflicto por tierras, indica, y explica que, cuando un cristiano es acusado de blasfemia, lo que hacen es reunir a los musulmanes de las localidades afectadas y vecinas, acuden y saquean las casas y prenden fuego a la iglesia. Su principal preocupación no es cambiar o abolir las leyes en contra de la blasfemia, sino defender el abuso que se hace de ellas, subraya el sacerdote. Los cristianos, que representan menos del 2% de la población pakistaní, tienen que hacer allí frente a muchos prejuicios. Explica, muchos piensan que podemos conseguir un visado para viajar al extranjero en poco tiempo, pero eso no es cierto. Dicen que pertenecemos a Europa porque somos cristianos, pero nosotros también somos pakistaníes y amamos nuestro país. En cuanto a la libertad religiosa, señala que apenas hay avances en Pakistán y que por eso es tan importante el apoyo de organizaciones como ACN, que lleva años colaborando estrechamente con el padre Emanuel Yousaf y la Comisión de Justicia y Paz. Gracias a ello, la comisión puede pagar las cuotas legales de las familias cuyas niñas han sido secuestradas o llevar a cabo actividades de sensibilización sobre las violaciones de derechos humanos. Afirma el sacerdote: estoy muy agradecido a ACN, que es un gran apoyo para nosotros, y es que acudir a los tribunales es muy caro. No obstante, seguiremos luchando por estas chicas. En esta lucha, asegura, siguen ocurriendo pequeños milagros, por lo que merece la pena perseverar. Según un informe presentado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en verano del 2022, en 2021 hubo al menos 78 casos documentados de jóvenes secuestradas en Pakistán, obligadas a convertirse al Islam y forzadas a casarse. El informe ha sido elaborado por el Centro para Justicia Social, CJS, de Lahore. Además, CJS también presenta 84 casos documentados de 2021, en los que se procesó a pakistaníes por blasfemia. Según estos observadores, es probable que las cifras reales sean mayores porque muchos de estos casos no se denuncian a la policía. Siria. Los sucesores de los obispos secuestrados viven con esperanza.
Vivamos o muramos, pertenecemos al Señor. El metropolita Efrem Malalui y el arzobispo Butros Casis, a la cabeza de las comunidades greco-ortodoxa y siro-ortodoxa de Alepo, Siria, respectivamente, insisten en que los cristianos viven con esperanza y siguen sintiendo la presencia y la inspiración de sus dos predecesores, secuestrados por militantes islamistas hace 10 años. Los cristianos de Siria, y más concretamente los de la ciudad de Alepo, conmemoran el pasado sábado el 10º aniversario del secuestro de 2 arzobispos, de los que no se sabe si siguen vivos y de cuyo paradero sigue sin haber información fiable. Varios años tras el secuestro, los respectivos sínodos nombraron a sus sucesores, pero ni estos ni sus comunidades de creyentes están dispuestos a abandonar la esperanza de que sus hermanos secuestrados les sean devueltos con vida. No tenemos ninguna información, ni positiva ni negativa, así que solo nos queda nuestra esperanza. La gente vive con la esperanza de que los 2 obispos regresen porque los quieren, ha señalado el metropolita Efrem Malalui de la Iglesia Greco-Ortodoxa en un mensaje a la Fundación Internacional ACN. Su homólogo siro-ortodoxo Butros Casis ha explicado a la Fundación Pontificia que a menudo se le presiona para que se manifieste respecto a si cree que los 2 clérigos secuestrados están vivos o muertos, pero que él se niega a hacerlo. No especularemos sobre su suerte, aunque muchos intentan empujarnos a ello, pues para nosotros la vida es Cristo y morir es una ganancia. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos por el Señor. Vivamos o muramos, pertenecemos al Señor, afirma. Los obispos Paul Yassigi de la Iglesia Greco-Ortodoxa y Johanna Ibrahim de la Iglesia Siro-Ortodoxa viajaban juntos el 22 de abril de 2013 cuando su vehículo fue detenido por presuntos militares islamistas. Al conductor, un diácono sirio-ortodoxo, lo mataron ahí mismo, pero a los 2 jerarcas se los llevaron y desde entonces no se ha vuelto a saber de ellos. Los obispos Paul Yassigi y Johanna Ibrahim y otras personas secuestradas, torturadas o incluso asesinadas por su fe en los últimos años siguen inspirando a los cristianos de Oriente Próximo. Nuestros arzobispos y sacerdotes desaparecidos y todos aquellos que han sido secuestrados son, para nosotros, un estandarte para avanzar soportando penurias y dificultades. Tendamos la mano a todos ellos y recemos con el corazón lleno de esperanza, ha exhortado el obispo siro-ortodoxo. A pesar de su prolongada desaparición, Mar Butros Casis asegura que los cristianos de Alepo siguen sintiendo la presencia de los 2 obispos. Hoy, nuestros obispos desaparecidos nos preguntan cómo somos, cómo vivimos, qué espíritu habita en nosotros y si estamos dispuestos a dar testimonio de la razón de la esperanza que hay en nosotros. Esa esperanza nos hace fuertes ante las dificultades y las pruebas con Jesucristo, nuestro Señor, que nos ha dicho: en el mundo tendréis luchas, pero tened valor, yo he vencido al mundo. Sí, Cristo venció al espíritu del mundo y ha quebrantado el poder de la muerte, rechazando la autoridad del diablo. Depende de nosotros tomar su mano para que podamos continuar perseverando y venciendo. Esa resistencia y esperanza siguen siendo necesarias hoy en Siria, tras más de una década de un conflicto aún en curso, una crisis financiera paralizante y el desastroso terremoto en febrero que afectó gravemente a Alepo. Muchos no tienen más lugar al que acudir en busca de ayuda que la iglesia. Nuestra situación no es buena, sobre todo en lo que respecta a la salud financiera de los cristianos y de las iglesias de Siria. La gente espera que la situación mejore y que la iglesia los ayude, y eso es porque ACN nos viene socorriendo desde hace muchos años y sigue haciéndolo. Gracias a los benefactores y gracias a todos ustedes, ha dicho el metropolita greco-ortodoxo. Nuevo libro sobre la iglesia perseguida fue presentado en Zaragoza. ACN participó en la edición del texto con los testimonios de cristianos que sufren persecución en distintos países. La Delegación Diocesana de Zaragoza presentó el libro Iglesia Perseguida, propuestas didácticas para el aula. El ejemplar, que contó con la participación de la Fundación ACN, recoge en varios capítulos los testimonios de cristianos que han sufrido persecución a causa de su fe en países como Pakistán, Mozambique, Irak, Siria, entre otros. A propósito de este texto, el arzobispo de Zaragoza, Monseñor Carlos Escribano Subías, expresó: la realidad de los cristianos perseguidos la llevamos en el corazón y en nuestras oraciones.
ACN hará llegar este ejemplar a las delegaciones diocesanas de enseñanza, así como a colegios colaboradores. Además del prelado escribano Subías, el acto estuvo presidido por el obispo de Jaca y de Huesca, Monseñor Julián Ruiz Martorell, y contó también con la presencia de Antonio Sáinz de Vicuña, presidente de la Fundación Pontificia ACN en España, el vicario general de Zaragoza, Monseñor Rubén Ruiz Silleras, y los responsables de las delegaciones diocesanas de enseñanza de Barbastro Monzón, Jaca, Calahorra la Calzada Logroño, Tarazona y Zaragoza. El libro Iglesia Perseguida, Propuestas Didácticas para el Aula, se presentó durante la jornada de reflexión para profesores de religión que organizan anualmente las diócesis aragonesas y la de La Rioja. Según ha explicado Bernardino Lumbreras, delegado de enseñanza de Zaragoza, este texto pretende acercar la realidad de los cristianos perseguidos a las aulas escolares. No es una tarea fácil, pero con los testimonios e historias personales que ha seleccionado y preparado ACN, varios profesores han elaborado valiosas propuestas que facilitan el trabajo con los alumnos. Igualmente, agradeció y valoró muy positivamente el trabajo realizado por la Fundación ACN. Por su parte, Antonio Sáinz agradeció a la diócesis de Zaragoza la invitación a participar en la publicación de este libro. El presidente de la Fundación Pontificia en España destacó que se trata de una iniciativa única en el país ibérico y posiblemente en el mundo, cuya importancia radica en ser el inicio de un proceso de incorporar en el ámbito académico la libertad religiosa y la realidad de la Iglesia que sufre. El presidente de ACN también invitó a los profesores de religión a ir actualizando la información sobre los cristianos perseguidos, consultando los boletines de ACN y la publicación digital de noticias y testimonios en la página web. El libro Iglesia Perseguida presenta, además de los testimonios de cristianos perseguidos, las propuestas didácticas para todas las etapas educativas, infantil, primaria y bachillerato. Impactante realidad que nos hace reflexionar sobre los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Gracias por escucharnos y por brindarnos su compañía. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Dios los bendiga.